¿Alguna vez te has sentido así? Diminuto, insignificante, de pie ante una montaña de problemas que parece imposible de escalar. Una montaña de deudas, de enfermedad, de soledad, de dudas sobre tu propio valor. Miras tu fe, tus fuerzas, tus recursos, y lo sientes como un puñado de polvo en la mano. Y en el silencio de tu alma surgen las preguntas que nos atormentan a todos. ¿Cómo puedo enfrentar este gigante con fuerzas tan pequeñas? ¿De qué sirve mi oración si se siente como un susurro en medio de una tormenta? ¿Puede algo verdaderamente grande y milagroso nacer de un comienzo tan humilde, tan invisible? ¿Está Dios realmente escuchando o estoy solo en esta batalla? Si estas preguntas resuenan en el eco de tu corazón, quédate conmigo, porque hoy no vamos a hablar de soluciones mágicas, sino de un principio divino, un secreto susurrado por Jesús hace 2000 años, un poder tan inmenso que se esconde en el lugar más inesperado. Hoy emprenderemos un viaje profundo a través de la parábola del grano de mostaza. Primero, exploraremos la arquitectura de la duda, para entender por qué nuestras montañas internas se sienten tan reales e insuperables. Luego viajaremos en el tiempo a la Galilea del siglo I para decodificar el contexto olvidado de esta parábola y su significado radical. Después, analizaremos la biología divina de esta pequeña semilla, descubriendo el poder oculto en lo miniatura. Continuaremos explorando cómo ese crecimiento se manifiesta en nuestras vidas, convirtiéndonos en un refugio para otros. Y finalmente, te entregaré las claves prácticas para plantar y cultivar tu propia semilla de fe, sin importar cuán pequeña te parezca hoy. Este no es solo un video, es una invitación a descubrir que la fuerza para mover la montaña que tienes enfrente ya reside dentro de ti. Antes de encontrar la solución, debemos mirar al problema directamente a los ojos. La montaña que enfrentamos no siempre es de roca y tierra. La mayoría de las veces es una construcción mental. Es la arquitectura de la duda. Vivimos en la era de lo grande. Grandes resultados, éxito instantáneo, seguidores por millones. Nuestra cultura nos grita que si algo no es masivo, viral e inmediato, es un fracaso. Y esta mentalidad se infiltra en nuestra vida espiritual. Comparemos nuestro detrás de cámaras espiritual, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestra fe vacilante, con el show de luces de otros. Oramos por un milagro y esperamos un trueno del cielo, una señal inequívoca. Pero lo que a menudo obtenemos es silencio. Un silencio que la duda interpreta como ausencia, como abandono. Esta duda es un arquitecto metódico. Construye sus muros con los ladrillos de nuestros fracasos pasados. Usa el cemento de las voces críticas que nos dijeron «no eres suficiente» y decora sus pasillos con los fantasmas de nuestras expectativas no cumplidas. Y así, cuando llega la crisis, el diagnóstico, la pérdida, el desempleo, no solo enfrentamos el problema externo, enfrentamos la imponente fortaleza que la duda ha construido dentro de nosotros durante años. Es una doble batalla, una afuera y una mucho más feroz adentro. Nos arrodillamos a orar y nuestra mente nos susurra. ¿De verdad crees que esto funcionará? ¿Tú, con tu fe tan débil? Sostenemos nuestra fe que se siente pequeña, frágil, casi ridícula frente a la magnitud del problema. Es como intentar detener un tsunami con una sola mano. Este sentimiento de insuficiencia espiritual es una de las crisis más profundas del alma. Es la razón por la que tantos abandonan el camino, creyendo que no están equipados para el viaje. Pero, ¿y si te dijera que Jesús conocía perfectamente esta sensación? ¿Y si su enseñanza más poderosa sobre la fe no fuera dirigida a los gigantes espirituales, sino precisamente a aquellos que se sentían como un grano de polvo? Esto nos lleva directamente a una colina polvorienta en Galilea. Para entender la bomba de relojería espiritual que Jesús lanzó con esta parábola, debemos despojarnos de nuestra visión del siglo XXI y respirar el aire de su tiempo. Galilea bajo la bota del Imperio Romano, un pueblo que anhelaba un Mesías, un libertador. Esperaban un rey, un guerrero, un reino que llegaría con el estruendo de ejércitos celestiales, con poder visible, con una demostración de fuerza que derrocaría a Roma y restauraría la gloria de Israel. Esperaban algo grande, colosal,
inequívoco. Y en medio de esta expectativa de grandeza, Jesús se sienta y comienza a hablar del reino de Dios. La gente se inclina esperando escuchar sobre ejércitos y tronos, y Él les dice: «El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas». Mateo 13:31. Imagina la confusión, la posible decepción. El reino de Dios, la intervención más esperada en la historia humana, comparada con una semilla de mostaza. En su cultura, la semilla de mostaza era proverbial por su pequeñez. Era casi una metáfora de lo insignificante. Esto era revolucionario. Era un acto de subversión teológica. Jesús estaba demoliendo la arquitectura de la grandeza que su propio pueblo había construido. Les estaba diciendo: están buscando en el lugar equivocado. No miren a los cielos esperando una explosión. Miren al suelo, a lo que pisan, a lo que ignoran por ser demasiado pequeño. El reino de Dios, enseñó Jesús, no invade, se infiltra. No se impone con fuerza, sino que germina en silencio. Comienza con un acto de fe tan pequeño, tan aparentemente trivial, que el mundo ni siquiera lo nota. Un susurro de oración, un pensamiento de arrepentimiento, una decisión de perdonar, un acto de caridad anónimo. Este es el contexto olvidado. La parábola no es solo una linda historia sobre agricultura, es una declaración radical sobre la naturaleza de Dios y su forma de operar en el mundo y en nuestras vidas. Dios elige lo pequeño, lo débil, lo ignorado, para manifestar su gloria más grande. Y si esto es cierto para su reino, ¿qué nos dice sobre el poder de nuestra propia fe, por más pequeña que nos parezca? Para descubrirlo, debemos poner esta semilla bajo el microscopio de la teología. Analicemos la semilla. Jesús la llama la más pequeña de todas las semillas. Botánicamente, sabemos que hay semillas más pequeñas, como las de las orquídeas. Pero Jesús no estaba dando una clase de botánica, estaba usando una hipérbole, una figura literaria poderosa para enfatizar un punto. Está hablando de lo que parece ser el punto de partida más insignificante imaginable. La palabra griega para fe es pistis. No significa simplemente un acuerdo intelectual con un conjunto de doctrinas. Pistis es confianza, fidelidad, una entrega activa. Cuando Jesús dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, no está midiendo la cantidad de tu fe, sino su calidad. No se trata de tener una gran fe, se trata de tener una fe viva, una fe auténtica. Una semilla de mostaza no es una piedra pequeña. Una piedra es inerte, está muerta. Una semilla, por pequeña que sea, contiene vida, contiene un plano divino, contiene la promesa de lo que llegará a ser. Tu fe puede ser del tamaño de un grano de mostaza, pero si es real, si es una confianza genuina en la bondad y poder de Dios, aunque esté plagada de dudas, esa fe está viva, y todo lo que está vivo, por diseño de Dios, crece. Aquí yace uno de los secretos más liberadores. No eres responsable de crear el árbol, eres responsable de plantar la semilla. Plantar la semilla es ese primer paso vulnerable. Es la oración que susurras cuando no tienes fuerzas para gritar. Es el acto de levantarte de la cama cuando la depresión te aplasta. Es el acto de perdonar cuando tu corazón está roto en 1000 pedazos. Es decir sí a Dios en medio de un mundo que te grita no. Ese pequeño acto, esa semilla, parece desaparecer en la tierra oscura de tus circunstancias. No ves resultados inmediatos, no hay fuegos artificiales, pero algo ha sucedido en el reino invisible. Has activado un principio divino, has introducido el ADN del reino de los cielos en la matriz de tu problema. Pensemos en Wikipedia. En el año 2001 era una idea casi ridícula, una enciclopedia escrita por voluntarios anónimos. Una sola entrada, un solo artículo, era como un grano de mostaza. Parecía insignificante frente a las gigantescas y establecidas Enciclopedia Británica o Encarta. ¿Quién confiaría en eso? Pero esa pequeña semilla de conocimiento colaborativo fue plantada, y artículo por artículo, edición por edición, creció silenciosa, orgánicamente. Hoy es uno de los árboles de conocimiento más grandes de la historia humana, un refugio para miles de millones de buscadores de información. El poder no estaba en el primer artículo, sino en el principio vital que contenía.
Así opera tu fe. Pero ¿qué sucede después de plantar la semilla? ¿Qué pasa con el crecimiento milagroso que Jesús prometió? Jesús concluye la parábola con una imagen de una belleza sobrecogedora. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Este detalle es crucial y a menudo lo pasamos por alto. El propósito final del crecimiento de tu fe no es solo para tu propio beneficio, no es solo para que tú te sientas fuerte o victorioso. El objetivo es que tu vida se convierta en un lugar de refugio, de sombra y de seguridad para otros. Las aves del cielo representan a los cansados, los perdidos, los que vuelan sin rumbo buscando un lugar donde descansar. Cuando tu pequeña semilla de fe, regada por la gracia de Dios y perseverancia, crece, tu vida se transforma. Tu experiencia de haber superado esa montaña de enfermedad te convierte en un refugio para otros que reciben el mismo diagnóstico. Tu victoria sobre la adicción se convierte en una rama de esperanza para aquellos que todavía están en la lucha. La sabiduría que ganaste en tu crisis financiera se convierte en sombra para el que está ahogado en deudas. El milagro no es solo que la montaña se mueva. El milagro completo es que en el lugar donde antes había una montaña de problemas, ahora se levanta un árbol de vida. Tu testimonio se convierte en un hogar para las almas cansadas. Ejemplo de la vida real. Pensemos en la historia de la Madre Teresa. Su llamado comenzó como una pequeña semilla, una decisión de dejar su cómoda vida de enseñanza para servir a los más pobres de los pobres en las calles de Calcuta. Un acto, una persona. Era un grano de mostaza en un océano de pobreza y enfermedad. Humanamente, era una locura, pero esa semilla de fe viva fue plantada. Cuidó a una persona, luego a otra. Su trabajo, invisible para el mundo al principio, comenzó a crecer. Otros se unieron. Las misioneras de la caridad nacieron y se convirtieron en un árbol global con ramas en todo el mundo, ofreciendo nido y refugio a millones de personas. Los moribundos, los huérfanos, los leprosos. Todo comenzó con una semilla de fe en el corazón de una mujer. Entonces, si el potencial es tan grande, ¿por qué a menudo sentimos que nuestra semilla nunca germina? ¿Qué la está bloqueando? Una semilla, por más divina que sea su programación, necesita el suelo adecuado. Y aquí es donde la batalla se vuelve personal. Nuestra mente y nuestro corazón son el campo donde se siembra la semilla de la fe. Y existen asesinos de semillas que debemos aprender a identificar. El primer asesino es la impaciencia, el suelo de la inmediatez. Vivimos en un mundo de microondas, de resultados instantáneos. Plantamos la semilla el lunes y el martes ya estamos cavando para ver si ha crecido. El crecimiento espiritual, como el de un árbol, es lento y orgánico, y en sus primeras etapas invisible. La impaciencia nos hace abandonar el proceso justo antes de que el brote esté a punto de romper la superficie. El segundo asesino es la comparación, el suelo tóxico. Miramos el árbol floreciente de otra persona y despreciamos nuestra pequeña semilla recién plantada. Mi fe nunca será como la suya, pensamos. La comparación envenena el suelo de nuestro corazón con envidia y desánimo, robándole a nuestra semilla los nutrientes de la gratitud y la aceptación de nuestro propio proceso. El tercer asesino es el ruido, el suelo superficial. Nuestra atención está constantemente fragmentada por un torrente de información, entretenimiento y distracciones. La fe necesita silencio para echar raíces, necesita espacio para respirar. Si nuestro suelo interior está constantemente siendo arado por el ruido del mundo, la delicada raíz de la fe no puede aferrarse. Y el cuarto, el más letal, es el análisis excesivo, el suelo de cemento. Intentamos comprender a Dios con nuestra lógica limitada. Queremos un plan de negocios para nuestro milagro. Exigimos pruebas y garantías antes de dar el primer paso de confianza. Pero la fe, por definición, es un paso hacia lo desconocido. Analizar en exceso una semilla la mata. Hay que plantarla, regarla y confiar en el proceso que no podemos ver. Superar a estos asesinos no requiere una fuerza hercúlea, requiere pequeños actos de cultivo consciente.
Entonces, ¿cómo cultivamos activamente nuestra semilla? ¿Cómo protegemos el suelo de nuestro corazón? No con un esfuerzo agotador, sino con prácticas sencillas y constantes. Primero, riega con la palabra. La semilla de la fe se alimenta de las promesas de Dios. Dedica solo 5 minutos al día a leer un pasaje, un salmo, una promesa. No para analizarlo teológicamente, sino para dejar que esa agua viva empape el suelo de tu mente. La palabra de Dios le recuerda a la semilla cuál es su destino. Segundo, exponla a la luz de la comunidad. No estamos diseñados para crecer solos. Comparte tu lucha, tu pequeña fe, con 2 o 3 personas de confianza. La comunidad es como el sol. Su calor y su luz compartida evitan que la semilla se congele en la oscuridad de la duda solitaria. Tercero, añade el fertilizante de la gratitud. Cada noche, antes de dormir, encuentra una cosa, por pequeña que sea, por la cual estar agradecido. La gratitud cambia la composición química del suelo de tu corazón, lo hace pasar de ácido y escéptico a rico y receptivo. La gratitud le dice a tu fe, veo que Dios ya está trabajando, aunque sea en lo pequeño. Cuarto, arranca las malas hierbas de la negatividad. Cuando un pensamiento de duda o miedo surja, no luches contra él, simplemente reconócelo y reemplázalo conscientemente con una promesa. Si tu mente dice, esto es imposible, responde con la verdad de la semilla. Para Dios, todo es posible. Es un acto de jardinería mental. No tienes que hacer todo esto perfecto, solo tienes que empezar. Elige una práctica, solo una, y hazla. Ese es tu nuevo grano de mostaza, ese es tu nuevo acto de plantar. El viaje que hemos hecho hoy nos lleva de vuelta al principio, a ti, de pie frente a tu montaña. Pero algo ha cambiado. Ya no miras la magnitud de tu problema, miras la vitalidad de tu semilla. Hemos descubierto que tu sensación de insuficiencia no es una barrera para Dios, sino el punto de partida que Él prefiere. Hemos aprendido que la fe no es una emoción poderosa, sino un acto de confianza viva. Y hemos visto que el propósito de tu victoria no es solo tu liberación, sino convertirte en un refugio para los demás. La montaña puede que no se desvanezca de la noche a la mañana, pero el poder para superarla ya ha sido sembrado dentro de ti. No desprecies el día de los pequeños comienzos, porque en ellos reside el ADN de los milagros más grandes de Dios. Tu pequeña oración, tu lágrima de fe, tu acto de caridad, no son en vano, son semillas, y el Señor de la cosecha está observando. Si te llevas una sola cosa de nuestro tiempo juntos hoy, que sea esta. Dios no te pide una fe que mueva montañas, te pide una fe del tamaño de una semilla, y Él se encarga de la montaña. Que la pequeña semilla de fe que hoy siembras en tu corazón, por la gracia de Dios, crezca hasta convertirse en un árbol majestuoso donde halles refugio, fuerza y el cumplimiento de todas sus promesas. Amén. Si este mensaje ha plantado algo en tu corazón, compártelo en los comentarios. ¿Cuál es el grano de mostaza que decides plantar esta semana? Tu testimonio puede ser la lluvia que otra semilla necesita. Suscríbete a Una Gota de Inspiración para no perderte ni una sola parte de este viaje. La próxima semana exploraremos otra de las parábolas más enigmáticas de Jesús. Si el grano de mostaza nos enseña cómo comienza el reino, la parábola de la levadura nos revelará su poder de transformación silenciosa e inoparable desde adentro. No te lo pierdas.